Quiero que imagines el agobio de una cafetería ruidosa y llena de gente a las 4 de la tarde. Estás apurado, el celular vibra con mensajes de trabajo y cada minuto cuenta. Frente a vos, papá está intentando comer una medialuna con las manos temblorosas. Se mancha, se confunde, pide cosas que no debe. La gente mira y vos sentís una mezcla de cariño y vergüenza. Lo único que querés es pagar la cuenta e irte. Sin más preámbulos, te invito a leer conmigo Café. Llevo 20 minutos mirando el reloj. No el reloj de la pared de la cafetería. Ese está parado desde hace meses. Miro mi celular. Lo desbloqueo, reviso los correos que no voy a contestar ahora. Vuelvo a bloquearlo. Pasan 30 segundos y lo hago de nuevo. La enfermera llega a casa a las 5. Son las 4:15. Tengo que sacar a papá de acá, llevarlo de vuelta, esperar a que la enfermera llegue y después volver a la oficina para la reunión de las 6. Todo calculado, todo perfecto si salimos ya. Pero papá sigue comiendo la medialuna. O intentándolo. La sostiene con las 2 manos, despacio, como si fuera algo frágil. Se le caen pedazos sobre la camisa. Mastica lento, con la boca medio abierta, mirando hacia la ventana, sin ver nada en particular. La cafetería está llena. Ruido de tazas, conversaciones una encima de otra. El silbido de la máquina de café. Huele a café recién hecho y a medialunas de manteca. Todo está viejo acá. Las sillas, los azulejos del piso, incluso el mostrador de vidrio donde guardan las facturas. Tamborileo los dedos sobre la mesa. Papá sigue masticando. Miro el celular otra vez. 4:17. Papá, termina eso que nos vamos. No responde. Toma otro pedazo de media luna. Se le cae al plato. Lo recoge con los dedos temblorosos. Respiro hondo. Cuento hasta 5. Esto fue idea mía. Llévalo a tomar algo, me dijo la enfermera. Necesita salir de casa. Como si yo no tuviera nada que hacer. Como si mi vida no fuera importante también. El mozo pasa y deja la cuenta sin que yo la pida. Lo miro. Es un tipo de unos 50, con el pelo peinado hacia atrás y una mancha pequeña de café en el delantal. Me hace un gesto con la cabeza como diciendo, cuando quieras. Papá, ya está. Te tomaste el café. Termina y nos vamos. Él levanta la vista. Me mira como si recién se diera cuenta de que estoy ahí. Quiero un café. Ya tomaste un café. No, otro café, con bombones. No podés tomar más café. El médico dijo que no. Quiero bombones. Cierro los ojos. Esta vez cuento hasta 10. No hay bombones, papá. Ya no podés comer chocolate, te hace mal. Siempre hay bombones. Hoy no. Se queda mirándome con esa expresión que odio. No es enojo, es confusión, como si yo le estuviera hablando en otro idioma. Apoyo los codos sobre la mesa y me froto la cara con las manos. 4:20. Entonces empieza. ¿Dónde está la música? ¿Qué música, papá? La música, los parlantes. ¿Dónde están? Miro alrededor. No hay parlantes, no hay música, solo el ruido de fondo de la cafetería. No hay música. Sí hay, siempre hay música acá. Hoy no hay. Se queda callado un momento. Luego se gira en la silla y mira hacia el mostrador. Hay un jarrón con flores. Rosas rosadas, medio marchitas. Esas flores. ¿Qué pasa con esas flores? Las quiero. Son del local, papá. No podés llevártelas. Las necesito. No las necesitas. Sí. La gente de la mesa al lado nos mira. Una pareja joven. Ella susurra algo. Él asiente.
Vuelven a sus cafés, pero siguen mirándonos de reojo. Siento que me arde la cara. Papá, las flores se quedan acá, no vamos a llevar flores. Él se levanta, me paro de un salto y lo tomo del brazo. ¿Qué haces? Sentate. Voy a buscar las flores. No, sentate, ya está. Nos vamos. Todavía no. Sí, ya está. Tomaste café, comiste, nos vamos. Se resiste. Me mira con esa angustia de un niño perdido en un supermercado. Todavía no. Lo siento de vuelta en la silla. Ahora es más la gente que nos mira. Un señor con un diario, 2 mujeres en la mesa del fondo, el mozo detrás del mostrador. Quiero desaparecer. Agarro la cuenta de la mesa y voy a la caja. El mozo ya está ahí esperando. Eran 2 cafés y 2 medialunas. Saco la billetera y busco efectivo. Tengo que salir ya de acá. Detrás mío, papá levanta la voz. Quiero el café, con bombones. Me doy vuelta. Está parado otra vez, acercándose a la caja. Papá, no, ya te dije que no. Siempre pido café con bombones. Bueno, hoy no. El mozo me mira. Hay algo en su expresión. No es lástima, no es enojo. ¿Café con bombones?, preguntó despacio. Sí, dice mi padre, más calmado ahora. Con bombones. El mozo mira hacia la pared del fondo. Hay un calendario colgado, de esos grandes con una imagen de San Cayetano. Claro, dijo finalmente. Café con bombones. Es lo que ella pedía siempre, ¿no? ¿Qué día es hoy?, pregunto. 18 de octubre, dice el mozo. Se me hizo un nudo en la garganta. El mozo sigue mirándome. Café con bombones, eso pedía su señora, ¿no? Su papá venía siempre, cada aniversario. Misma mesa si podía. Café para él, café con bombones para ella. Me quedé paralizado. Miro a mi padre. Está parado junto a la mesa, mirando la silla vacía de enfrente. La silla donde nadie está sentado. No estaba confundido. No estaba delirando. Estaba esperando a mamá. La vergüenza que sentía de mí mismo me apretaba la garganta. Guardo la billetera y camino de vuelta a la mesa. Me siento frente a mi padre. Papá, espera acá, ya vuelvo. Voy al mostrador. El mozo me mira. Un café con bombones, por favor. Él asiente sin decir nada. ¿Y esas flores me las podés dar? Son de decoración. Sí, ya lo sé, pero las necesito. Se queda callado un momento. Luego toma el jarrón y me lo pasa. ¿Tienen música acá? ¿Algo que puedan poner? ¿Qué tipo de música? Algo viejito, de los 50, lo que sea. Va hasta una radio vieja que está sobre una repisa. La enciende. Sale estática. Cambia de estación. Una canción en francés. Edith Piaf, creo, o alguna de esas. Vuelvo a la mesa con las flores y las pongo en el centro. Mi padre las mira y sonríe. Una sonrisa con un brillo en los ojos que hace mucho que no veía. Traen el café con bombones. Lo pongo en el lugar vacío, frente a la silla donde no hay nadie. Papá mira la taza, mira la silla, luego vuelve a sonreír. Perdona la demora, mi amor, dice. No me lo dice a mí, se lo dice a ella, a mamá, porque hoy, 18 de octubre, estarían cumpliendo 47 años de casados. Me quedo ahí sentado con los ojos llenos de lágrimas. Ya no miro el celular, ya no pienso en la enfermera
ni en la reunión, ni en nada. Solo miro a mi padre que está teniendo unas citas con el amor de su vida. Y en ese momento entendí que no estaba perdido. Yo era el que estaba perdido. La música suena, las flores están sobre la mesa, los bombones están ahí y el café se enfría despacio. Y esta vez no tengo prisa por irme a ningún lado. Esta historia toca un tema muy personal para mí. Creemos que la memoria es recordar fechas, nombres, lugares, pero me gusta creer que existe una memoria más terca, podríamos decir. Una que vive en el corazón y que no sabe de enfermedades ni de olvidos. Mi papá no sabía en qué año vivía, pero en su alma sabía perfectamente a quién amaba. Ojalá siempre podamos hacer la pausa necesaria para dejar de mirar el reloj y empezar a mirar a quien tenemos enfrente.